doctora Rudy Ibarra, coordinadora de cultivos semestrales del Ministerio de Agricultura, doctor Joan Mora, asesor del despacho de la viceministra de Asuntos Agropecuarios, doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, doctora Mónica Segovia, presidenta de la Junta Directiva de Acosemillas y directora gerente de las Semillas Huila, capitán Luz Amparo Pinto, nuestra madrina del sector agropecuario de la orgullosa Policía Nacional. Bienvenida, gracias por acompañarnos a la Policía Nacional y pido un aplauso para nuestra policía. Gracias por estar. Doctor Alejandro Hernández, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, doctor Felipe Torres, nuevamente nos acompaña hoy, médico especialista en biotecnología humana, doctor Alberto Rosero, director de semillas, director técnico de semillas de ICA, doctor Ricardo Lozano y doctora Sandra Avellaneda de Indoarroz, doctor Carmen Julio Duarte de Penalce, doctora Clara Lozano, directora de la mesa sectorial de Texena, doctora María Andrea Euskadi de Agrovío. Quisiera nombrarlos a cada uno de ustedes, a todos, a los miembros de mi junta directiva que están acá presentes, a todos los amigos de la UPRA, de la Universidad Nacional, de Salle, la doctora Claudia Nistizada, la doctora Amanda, mis compañeras de la Universidad de Biotecnología, del Grupo de la Universidad Nacional, innumerables amigos. Se inscribieron 135 amigos de la Semillas y de la Biotecnología a este evento, que lamentablemente se cruza con los avisos de paros y que en Bogotá pues son de todos los días por hoy, pero que acá tenemos un grupo supremamente importante, actores del desarrollo de las semillas en Colombia. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en esta fecha tan significativa en la que celebramos 55 años de historia, compromiso, liderazgo y transformación de la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología Acosemillas. Nuestra historia inicia con visión y con voluntad. En diciembre de 1969, 7 profesionales del programa estatal Cresemillas se reunieron en Girardot para soñar una Colombia agrícola más sólida, basada en semillas de calidad. 3 meses después, ese sueño se convirtió en realidad con la firma del acta fundacional de Acosemillas. Su objetivo era claro: unir esfuerzos para producir y distribuir semillas de óptima calidad. Y hoy, más de medio siglo después, nuestra misión conserva su espíritu original. Durante estas décadas hemos construido un legado gremial que se proyecta en logros concretos. Desde los primeros programas de control y calidad y comercialización en semillas, la creación de la revista Semillas en el año 1976, la representación de Colombia ante la Federación Internacional de Semillas desde 1980, la participación en la Asociación Americana de Semillas en este nuevo milenio, la implementación de instrumentos como los bonos de prenda, doctor Villota, para las semillas certificadas, las políticas públicas que hoy reconocen al sector semillero como estratégico para el desarrollo rural. Desde su fundación ese 16 de marzo de 1970, Acosemillas ha sido mucho más que un gremio, ha sido el corazón técnico de sustento normativo y ético del sector semillero colombiano, un puente entre el conocimiento y el campo, un catalizador de innovación, referente de legalidad y calidad, así como el interlocutor pertinente de la institucionalidad tanto pública como privada cuando se habla de semillas en el país y en la región. Estos 55 años han sido testigos de una revolución silenciosa pero profunda. El trabajo por la consolidación del Sistema Nacional de Semillas, la evolución hacia el mejoramiento genético, la llegada de la biotecnología moderna y la edificación de un marco regulatorio que hoy nos permite hablar de una agricultura más productiva, sostenible, competitiva y resiliente. Cada semilla autorizada que se siembra en nuestros campos es el fruto de años de trabajo científico,
de esfuerzo gremial, confianza en el conocimiento, representa una apuesta concreta por la seguridad alimentaria, por la sostenibilidad del campo, por el bienestar de millones de colombianos. Acosemillas ha sido protagonista de los hitos que han transformado la agricultura colombiana. Desde la creación del Sistema Nacional de Certificación en 1965 hasta la expedición de la resolución 15141 del 2024 que nos regula. Hoy, de manera análoga en la historia de las semillas y dando inicio al nuevo milenio, llegó al país el mejoramiento de las semillas a través de la biotecnología moderna, cuyo soporte legal es la Ley 740 del 2002, que aprobó el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica, dotando al agricultor colombiano de una herramienta para producir más y mejores alimentos. Hemos sido impulsores en la adopción de la propiedad intelectual en obtenciones vegetales, defensores del uso responsable de la biotecnología y guardianes de la seguridad jurídica del sector. Sin embargo, también hemos enfrentado desafíos persistentes como el mercado ilegal de semillas, la desinformación frente a la biotecnología o la resistencia a la adopción de tecnologías disruptivas. Frente a cada reto, Acosemillas ha respondido con trabajo riguroso, visión técnica y defensa jurídica cuando ha sido necesario. Hemos insistido en la coexistencia de los modelos productivos, desde el autoconsumo, la economía familiar campesina e indígena, los modelos agroempresariales de mediana y gran escala, pues han estado por años presentes de manera simultánea en los territorios, sin reñir el uno con el otro, y en muchas ocasiones se complementan, participan de engranajes que permiten el desarrollo rural de manera integrada. Se debe garantizar por parte de la institucionalidad pública el derecho que tienen todos los productores agrícolas, pequeños, medianos o grandes, para cultivar bajo el sistema que se ajuste a sus condiciones económicas y sociales, siempre velando por la conservación del medio ambiente, con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria y la sustitución de importaciones de productos agropecuarios sin afectar la tradición, la innovación, la cultura de los diferentes actores del sector rural y garantizando en cada uno de ellos el estatus fitosanitario del país y el respeto a la libre elección. El llamado desde la coexistencia es a trabajar y a apoyar todos y cada uno de los modelos productivos para enriquecer y construir políticas con el enfoque de una agricultura incluyente, en donde todos los actores y principalmente las comunidades rurales se beneficien en un marco de respeto y de tolerancia en el que haya acuerdos mínimos de las prácticas y los manejos tecnológicos utilizados por cada uno de los modelos que participan en el mismo territorio. Porque hacer patria desde las semillas también es asumir decisiones difíciles, que a veces no se comprenden a primera vista, pero que en el fondo protegen el estatus sanitario del país, la libertad del agricultor, la seguridad alimentaria y la vanguardia tecnológica de Colombia. Hoy, más que conmemorar, queremos agradecer a los fundadores que imaginaron esta asociación cuando aún no existía ni siquiera un marco constitucional que hablara de política agraria, a los afiliados que han creído en la legalidad, en la calidad, en el trabajo conjunto, a los investigadores, técnicos y productores que día a día hacen germinar el progreso, a las instituciones aliadas y al Estado que han permitido construir entre todos un entorno fértil para el desarrollo agropecuario. Pero este aniversario no es solo un homenaje al pasado, es ante todo una declaración de futuro, un futuro en el que debemos responder a desafíos cada vez más complejos: el cambio climático, el crecimiento poblacional, la aparición de nuevas plagas y enfermedades, las demandas del mercado internacional y una sociedad que hoy exige alimentos más nutritivos, sostenibles y asequibles. Acosemillas está lista para ese futuro, con la misma resiliencia que nos ha caracterizado, con la tradición que nos da identidad y con la innovación como faro, seguiremos propiciando la libertad de operación del sector semillero, fortaleciendo las redes de relacionamiento técnico, normativo y de innovación, para que el campo colombiano siga siendo fuente de vida, riqueza y esperanza.
porque estamos convencidos de una verdad sencilla y poderosa. El futuro del agro colombiano comienza con una buena semilla. Gracias por hacer parte de esta historia, gracias por sembrar con nosotros. Felices 55 años a Cosemillas. Muchísimas gracias al doctor Ariza por esta apertura. Y ahora quiero invitar al doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, para que nos dé unas palabras de apertura. Él es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene un máster en política pública de Harvard University y es magíster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue director de asuntos corporativos para Colombia, Perú y Ecuador en Bavaria, y también dirigió la Fundación Bavaria. Fue viceministro de Defensa para Políticas y Asuntos Internacionales y fue presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, FENAVI, y también trabajó en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Ha sido profesor de teoría macroeconómica en la Universidad Javeriana, entre otros. Quiero darle la bienvenida al doctor Bedoya. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial, en primer lugar, a Leonardo Ariza, presidente de Acosemillas, la doctora Mónica, presidente de su junta directiva, a los representantes del Gobierno Nacional que nos acompañan, a toda la junta directiva de Acosemillas, a sus afiliados, muy especialmente a mi capitán Luz, que como lo dijo Leonardo, representa a la Policía Nacional de Colombia, y mi solidaridad con los 3 policías y las familias que sufrieron ese terrible atentado ayer en la ciudad, en el departamento de Cauca y en la ciudad de Cali. Cuando Leonardo me invitó a dirigirles unas palabras en la apertura de esta celebración, porque evidentemente tiene que ser una celebración, no había ocurrido lo que ocurrió el día sábado y lo que ocurrió el día de ayer. Y ahora que conversaba con Osiris de estos temas de violencia, se me vino a la memoria cuando vi pasar los tanques de la Brigada 13 que iban a hacer la toma o la retoma del Palacio de Justicia, cuando en su momento el grupo terrorista del M-19 se metió al Palacio de Justicia. Y tampoco pude dejar de recordar cuando asesinaron a Luis Carlos Galán, cuando asesinaron a Carlos Pizarro, y toda esa violencia que, viendo las caras de cada uno de ustedes, creo que nos tocó a la mayoría de los que estamos sentados y estamos en este salón. Para mí como ciudadano y en este caso como representante de los agricultores colombianos, es inconcebible que el país esté dando marcha atrás y que volvamos a 30 años atrás a tener violencias o un inicio de una violencia recrudecida por cuenta de grupos terroristas, bandas criminales, y una pasiva actitud por parte del gobierno nacional. Y a eso uno tiene que reforzar el concepto que lo mencionaba Leonardo en sus palabras, de la libertad, en el caso de las semillas, de la seguridad alimentaria, que la representa el sector agropecuario, pero que sin libertad y sin seguridad física, pues puede ser muy complejo materializar. Porque de los 50 y 55 millones de colombianos, son más de 12.5 millones de compatriotas que viven en la ruralidad y aproximadamente 3.3 millones los que se dedican a garantizar la seguridad alimentaria de todo un país. Y como lo hemos dicho, sin seguridad física no hay seguridad alimentaria, pero sin seguridad jurídica tampoco hay seguridad alimentaria. Y recordando con Osiris también lo que fue hace prácticamente 2 años, el 40º Congreso Nacional Agropecuario que realizamos en el Gran Jaya en Bogotá, uno de los temas centrales de ese encuentro fue la seguridad física, por los bloqueos en las carreteras, por los secuestros, por la extorsión, por muchas cosas que desafortunadamente siempre han estado
en la mente de nosotros como colombianos, pero que desafortunadamente se han venido recrudeciendo con el pasar de los años. Y en el mes de noviembre tendremos nuevamente un Congreso Nacional Agropecuario. Y en mayo del año entrante, Dios mediante, tendremos elecciones presidenciales. Y así que es un momento no solamente desafortunado que vive el país, con el atentado contra Miguel Uribe, además muy querido por el sector agropecuario, un senador que ha sido tremendamente entendedor de la problemática de la ruralidad de nuestro país, y desde aquí pues enviarle a él y a su familia toda la solidaridad como lo hicimos cuando se presentó semejante vejamen por parte de ese menor de edad que intentó quitarle la vida el día sábado. Y vale la pena la oportunidad para rechazar nuevamente ese atentado y por supuesto todo lo que eso ha generado en un país como el nuestro, lleno de violencias que pareciera que nunca estamos en condición de superar. Pero cuando hablamos de estos temas y pensando en lo que se nos viene de las elecciones presidenciales, donde hablamos de seguridad alimentaria, donde hablamos de seguridad jurídica, donde hablamos, por supuesto, de la seguridad física, no puedo dejar de hacer referencia a las palabras de Leonardo. Porque así como nosotros siempre participaremos activamente del debate democrático de cara a lo que son las elecciones presidenciales, a las elecciones de Senado y Cámara, será fundamental que continuemos participando de ese debate democrático en todo lo que le corresponde a cada gobierno, y es definir la cancha de juego y las reglas sobre las cuales se mantienen o se mueven las actividades productivas. Y en el caso del sector agropecuario, particularmente en el caso de las semillas, sí que tenemos unos retos muy importantes. Porque aquí se le ha metido mucha ideología al tema de las semillas. Esto no puede ser que si las semillas nativas o la biotecnología. Leonardo lo decía en sus palabras, y es casi que el mantra sobre el cual Acosemillas ha venido trabajando, y es el tema de la coexistencia. Pero también hay que aterrizar sin dogmatismos y con mucho nivel técnico la discusión sobre qué es lo que quiere el país en materia de seguridad alimentaria, qué es lo que quiere el país en materia de productos que sean resistentes al cambio climático, qué es lo que quiere el país en materia de la resiliencia de los suelos y la posibilidad, como bien lo anotaba Leonardo, de que la semilla, que es el inicio de la vida, conduzca a que efectivamente tengamos una seguridad alimentaria, no solamente en la parte agrícola, sino en la parte pecuaria, que conduzca a entender la realidad de lo que está pasando en el planeta y las necesidades de alimentación que tiene la población colombiana. Y aquí hemos venido con la discusión de los insumos para la protección de los cultivos, con este gobierno, también con esa sentencia del tribunal que ustedes conocen, las iniciativas legislativas que cargadas de ideología buscan prohibir un sistema de producción que hace todo el sentido desde la lógica del cambio climático de las necesidades de alimentar a la población, e indiscutiblemente, y esas son las democracias, de un gobierno que hizo unas promesas de campaña y que tiene una ideología también que, al menos en nuestra opinión, desafortunadamente va en contra de lo mismo que propone, y es garantizar la seguridad alimentaria para todo el país. Y por eso 55 años que se pasan volando, y uno no tiene que pensar en los 55 que ya pasaron, sino en los 55 que vienen. Es donde el trabajo y la unión al interior de Acosemillas y por supuesto de todos los gremios de la producción, más que ser unos colectivos que representamos a cientos de miles de compatriotas, lo que representamos es una forma de entender, bajo un conocimiento técnico muy profundo, de qué es lo que necesita Colombia para que no falte la comida. Ustedes lo habrán visto en los reportes de la FAO de hace un par de semanas, toda esta complejidad en materia de la seguridad alimentaria, y le decía yo a algún periodista, el problema es el acceso a la alimentación, no necesariamente que haya insuficiente comida. Porque esos 3.2 millones de compatriotas que se dedican a garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos garantizan que haya al menos 72 millones de toneladas de comida que salen anualmente hacia los diferentes mercados.
Y todo empieza por una semilla, la parte agrícola, por supuesto, pero también en la parte pecuaria. Lo hablábamos en estos días con María Andrea Boscate. Sí, Colombia importa 6.4 millones de toneladas de maíz y entre frijol y torta de soya son prácticamente 2 millones de toneladas, más allá de las que se producen en nuestro país. Pero pues al final del día todo viene de una semilla que termina en proteína de origen animal competitiva que llega a la mesa de los colombianos. Y así en la papa, en la cebolla, en el tomate, en tantos de los productos que hacen parte de esa oferta agroalimentaria que tiene Colombia, eso no es simplemente porque se está produciendo ya, es porque realmente detrás hay ciencia, hay avance tecnológico, hay competitividad, porque en un país de ingresos medios o de ingresos bajos es no solamente la garantía de la seguridad alimentaria, sino la garantía que los precios son asequibles a los consumidores. Y entonces todo esto lo menciono para referenciar al menos 2 o 3 elementos finales. Lo primero, la razón de existir de un gremio como Acosemillas con voluntad y también con una visión de largo plazo, hoy exige una participación muy activa de sus integrantes de cara a los debates nacionales. Porque esto no es solamente las semillas. Leo lo decía, aquí hay delincuencia que desafortunadamente atenta contra una actividad económica que es legítima y que genera empleo formal. Entonces vienen los temas de seguridad, pero también vienen los temas de participar en los eventos de nuestra democracia, porque quienes al final del día hallan las riendas de una nación y son democráticamente elegidos por una mayoría, tienen una visión de país que uno puede compartir o no compartir, pero que en el transcurso de 4 años que duran los periodos presidenciales se debe permitir el debate democrático a la hora de hacer las leyes, a la hora de expedir los decretos, a la hora de expedir las resoluciones, y demos por descontado que siempre se va a hacer con ideología política. Pero hay que quitarle la ideología a la garantía de la seguridad alimentaria. Y hay que hacerlos con un sustento técnico. Y si los gobiernos no afinan el sustento técnico, ahí es donde una entidad como Acosemillas, muchos de los gremios que tenemos en nuestro país, hacen todo el sentido. Y no por eso es menor el lenguaje estigmatizante y de odio del presidente de la República contra los gremios de la producción y contra los generadores de empleo. Y lo hemos visto desafortunadamente en las últimas semanas, pero eso no nos debe amilanar. Por el contrario, debe ser fortalecer la unión al interior de los gremios de la producción e, insisto, participar activamente de lo que se viene. Porque lo que está va a finalizar, ojalá, el 7 de agosto del año entrante. Pero mientras haya un gobierno como el que hoy tenemos, pues hay que combatir con las ideas, con los argumentos, y los gobiernos, como se lo he dicho a las 3 ministras de Agricultura que ya tiene este gobierno, para eso son gobiernos, para decidir, para tomar las decisiones que convengan y que crean convenientes, ojalá sin ideología, pero los gobiernos se eligen con alguna ideología y eso es democrático y respetable. Pero eso no nos puede limitar a nosotros, y el gobierno no puede limitar la capacidad de debate en cualquiera de los escenarios, sea un escenario ante los medios de comunicación, en el Congreso de la República y demás, por la vía de la estigmatización por parte del jefe del Estado, y también por acciones como las que hizo el gobierno en la Junta de Agrosavia y en la Asamblea de Agrosavia, que parecieran muy alejados de lo que verdaderamente es una democracia. Y por eso lo que se viene hacia adelante en nuestro Congreso de la SAC, y los invito obviamente a que participen en nuestra campaña, es que aquí lo que estamos estructurando es un plan de gobierno para el periodo del 2026 al 2030. Y esto lo queremos hacer para que los candidatos a la presidencia de la República tengan hacia finales de agosto lo que desde la SAC y los 21 sectores que hacen parte de nuestra organización consideran deben ser todos los paquetes en todas las áreas de la regulación o de la reglamentación que se requiere para que el campo pueda seguir siendo
competitivo y aún mejor en su competitividad. Porque lo que hacemos es generar propuestas bien redactadas en todos los ámbitos. ¿Para qué? Para la seguridad alimentaria, para la seguridad física, para la formalización del empleo y para el bienestar de nuestros productores y, por supuesto, de los consumidores. Así que estos 55 años, Leonardo y a su junta directiva y a sus afiliados y a quienes nos acompañan en este evento, el sentir de 55 años, al menos desde mi óptica, termina siendo extremadamente relevante. No por lo que ya pasó, sino por lo que se viene. Con incertidumbre, sí, con muchos retos que va a dejar el tránsito del primer gobierno de izquierda en nuestro país, qué bueno, elegido democráticamente, pero en momentos donde se calienta desafortunadamente, hasta con un atentado contra la vida de uno de los precandidatos a la presidencia de la República y unas 24 o 29 atentados terroristas en solo un día en el departamento del Valle del Cauca y el Cauca, que no se veían hace muchísimos años. Y eso genera, por supuesto, zozobra, puede generar miedo, pero por eso instituciones como las que están aquí sentadas se necesitan que se fortalezcan, que perduren en el tiempo y que nos apretemos para lo que se viene en el debate electoral y aún con la incertidumbre que tenemos todos de quién puede llegar a liderar el gobierno nacional a partir del 7 de agosto del año entrante. Así que cuando estemos reunidos para celebrar 56 años de Acosemillas, de pronto ya sabremos quién es la nueva persona que ocupará la Casa de Nariño, o seguramente estaremos para una segunda vuelta, pero que no perdamos de vista lo que ocurre el día de hoy en este escenario, el contexto en el que ocurre esta celebración. Eso creo que es de la mayor importancia, porque nos debe invitar a reflexionar, además de celebrar, a qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Este gobierno nos ha impuesto unos retos, en mi opinión, fabulosos, de una altura que se requiere para la discusión técnica de la política pública. Y la damos con respeto, pero con claridad. La damos en privado y la damos ante la opinión pública de Colombia, porque es importante que los consumidores sepan qué es lo que está pasando y que nos atenemos a las reglas de la democracia. Así como un gobierno puede sacar decretos y resoluciones y sacar leyes en el Congreso, para eso se puede ir al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional a que se decida si son legales o si son ilegales. Y por eso la seguridad jurídica es fundamental. Y eso no debería llevar a los funcionarios del gobierno, y mucho menos al presidente de la República, a sugerir siquiera que es que no los están dejando gobernar. Porque lo que hacemos nosotros es precisamente ayudarle a los gobiernos a que actúen bien. Pero si estamos en desacuerdo, acudimos a lo que nos permite la Constitución, y es a la independencia de las ramas del poder público y a los espacios que brinda la Constitución del 91, que los que hoy gobiernan precisamente juraron respetar. Así que Leonardo y a su junta directiva, felicitaciones por estos primeros 55 años, pero yo prefiero ver qué es lo que se viene en los 55 que siguen. Pero para que en 55 años que nos sucedan en estas responsabilidades y estén aquí celebrando, será muy fundamental lo que hagamos durante este año que se nos viene, porque sin echar carreta estamos jugándonos el futuro de la seguridad alimentaria de los colombianos. Felicitaciones, Leonardo. Muchísimas gracias, doctor Bedoya, y queremos invitar también a la doctora Ruth Ibarra, representante del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Leonardo, a toda su junta directiva, a todas y cada una de las personas que hacen parte de esta gran organización, Acosemillas, por todo el esfuerzo que han venido haciendo a lo largo de estos años para brindar al sector agropecuario de una semilla óptima.
Un saludo muy especial en nombre de nuestra señora viceministra Heidi Ortega, excusas por no acompañarnos el día de hoy, pero el Ministerio en disposición de poder seguir articulando las acciones y poder acompañarlos en todos y cada uno de los trabajos que vienen haciendo en esta importante asociación. Uno de los llamados que la señora viceministra hace es la articulación, la importancia de la articulación de los planes de producción y la conservación de la semilla, entendiendo lo que el doctor Ariza en su gran discurso manifestó, la importancia y de todo el tema de la seguridad alimentaria y el reto que nos conlleva de aquí en adelante, todo este tema de la seguridad. El Ministerio de Agricultura también viene trabajando en todo el tema de la sentencia 247, estamos haciendo unos diagnósticos de los maíces nativos y criollos para fortalecer las casas de semilla, de los resguardos indígenas, y todo ese trabajo lo venimos haciendo de la mano con Agrosal. Entonces, esa es una de las acciones que venimos haciendo de manera articulada. Asimismo, una de las invitaciones es de revisar la necesidad de fortalecer los bancos de semillas para garantizar la seguridad alimentaria del país. El Ministerio de Agricultura ha dispuesto un equipo desde el despacho de la señora viceministra para poder trabajar este importante tema, sabiendo todo lo que aquí conlleva todo este escenario. Y la invitación del Ministerio de Agricultura es seguir trabajando de la mano articuladamente. Sabemos que los retos, ya los expuso también el doctor Bedoya aquí y el doctor Ariza, los retos son muy grandes, pero si trabajamos de manera articulada y mancomunada, todas las entidades, tanto públicas como privadas, pues vamos a poder lograr lo que estamos haciendo para el pro del desarrollo del país. Invitación también a cada uno de los gremios para que trabajemos de manera conjunta, reconocemos la tarea que viene haciendo FEDARROS, la tarea que viene haciendo FENALCE para producir esa semilla de óptima calidad, para que podamos tener un país de verdad con esa soberanía alimentaria que se necesita. Muchas gracias por esta invitación y pues aquí estaremos atentos y verdad que muchas felicitaciones por estos 55 años y como dice el doctor Bedoya, el reto que viene aquí en adelante es un reto más grande y que Dios guarde de verdad a este país. Gracias.